Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar. Ya agilizaremos más el tema de la asistencia. Le pido disculpas aquí a Nacho por los 10 minutos y vamos a comenzar. Bueno, la conferencia de hoy se titula Lo posible y lo necesario en las prácticas inclusivas. Hoy nos acompaña un viejo y querido amigo y profesor de la UMA, que él me ha dicho que lo presente como quiera, así que él será sorpresa. Nacho Calderón Almendro es profesor del Departamento de Teoría e Historia de la Facultad de Ciencias de la Educación. Realmente podría decir muchas cosas, pero en este momento Nacho es un referente, no solo a nivel nacional, si me permite comentarlo, también a nivel internacional, en todo lo que tiene que ver con prácticas inclusivas. Realmente para mí es un orgullo poder decir que he compartido grupo de investigación hace mucho tiempo. Realmente una persona reflexiva, crítica, con ideas que desafían permanentemente y que nos llevan a pensar y a reflexionar sobre este mundo de la diferencia, de la exclusión, y realmente creo que su aporte es muy rico, tendría que encontrar una palabra justa, pero es difícil, rompe con muchos discursos y eso hace que nos ayude a pensar sobre lo que él hoy nos va a contar y seguramente que nos va a sorprender. También tengo que decir que tiene muchas publicaciones, tanto en forma individual como colectiva, y como las redes son muy chivatas a veces, el año que viene sé que está como ponente en un evento internacional en Estados Unidos muy importante que tiene que ver con la investigación y con otro referente también en el área de la diversidad de las prácticas inclusivas como es ISCO, que no sé si se pronuncia exactamente así, pero me parece que es un orgullo para nuestra facultad. Así que bueno, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, muchas gracias, Analía. Compartimos muchas horas de estudio, de trabajo, de debate, y te agradezco mucho la presentación, que es demasiado generosa, y que además pone las cosas difíciles, porque ahora pienso, ¿y ahora qué cuento? Bueno, no soy quizá demasiado ambicioso. Me gustaría que esta sesión sirviera para quizá despertar algún interrogante donde había una afirmación. No sé si seré capaz de hacerlo, pero bueno, vamos a intentarlo. Me gusta comenzar con experiencias, con realidades que son ya en sí desafiantes. Os presento a Rubén. Rubén es un muchacho, ya han pasado varios años de esta fotografía. Es un muchacho que en la secundaria obligatoria, no sé qué es lo que le está pasando a esto, pero me lo vaya a perdonar, que está ahí bailando, no sé por qué. No sé cuál es la razón. A ver, intenta no tocarlo. Rubén en la secundaria obligatoria, un día se decide que no puede seguir en el instituto en el que está estudiando. Le dicen, tienes que ir, le dicen a su familia, Rubén tiene que ir a un centro de educación especial. La familia se niega. Es un caso, esto va a ser un poco desastre por lo que veo. Es un caso muy paradigmático, salió en prensa, salió en televisión, en programas de máxima audiencia. Y no sé por dónde estará bailando, si estará bailando rápido por allí. Vamos a ver. Y de esta familia se hizo escarnio, porque se decía que cómo podía ser que una familia se negase
a que su hijo estuviera donde le corresponde, que es un centro de educación especial. Ese era el argumentario generalizado que estaba en los programas de televisión, estos de la mañana de Telecinco y Antena 3. Los padres se negaron y Rubén estuvo varios años desescolarizado. Los padres interpusieron una denuncia, una demanda, y también fueron demandados por la administración como... ¿cómo era la palabra? No me va a salir ahora. Bueno, lo digo mal, me lo perdonáis. Por no atender como debía ser atendido en la familia, ¿sí? Por abandono de familia, o algo así era. Me perdonáis porque el concepto en sí no lo estoy diciendo bien. En realidad, oye, esto no se podría arreglar, porque es que si no vaya a tener un mareo ahí espectacular. A lo mejor sí... Sí, voy a hablar con la gente. Tú sigue, Nacho, porque ya ha pasado, pero es un problema que tiene. Ha pasado antes aquí, ¿verdad? Bueno. Rubén, en realidad el problema de Rubén es un problema que tiene que ver con cómo hemos concebido las escuelas y cómo hemos concebido en particular los institutos de secundaria. ¿Y qué es lo que tenemos en nuestras cabezas para pensar que esta fotografía en realidad es una obscenidad? Que lo que está ocurriendo en esa fotografía es algo que no debe ocurrir. Que Rubén no está en el lugar donde debe estar. De alguna forma, lo que pensamos es que el instituto al que acudía Rubén y su hermano es para el hermano de Rubén y para el resto de compañeros y compañeras, pero no para Rubén. Y esto ocurre en gran medida porque hemos pensado que los derechos humanos y el derecho a la educación es un derecho para determinadas personas y no para otras. Traigo aquí la fotografía de mi hermano, Rafa, y me pregunto, y hago la pregunta en voz alta, ¿qué destino depara la escuela y en particular los institutos de secundaria a niños y niñas como Rafa o como Rubén? Es algo que tiene que ver con la administración, pero es algo que podemos hacer en este foro, aquí, podemos hacer de manera muy personal. ¿Qué destino le vais a preparar vosotros y vosotras a niños y niñas como Rafa y como Rubén? Porque de lo que estamos hablando cuando hablamos de administración es de nosotros. De lo que estamos hablando cuando hablamos de exclusión es de lo que hacemos nosotros en las escuelas. De la misma manera que cuando hablamos de éxito en las escuelas también estamos hablando de nosotros. Si somos honestos, el destino que depara la escuela a chicos y chicas como Rafa y Rubén es que no titularán. Que la inmensa mayoría de ellos no van a titular. Y entonces a mí me gustaría pararme aquí y pensar. Hemos concebido la educación obligatoria, hemos creado una educación que hemos llamado obligatoria y hemos dicho, aquí van a tener que estar todos los niños y todas las niñas, independientemente de sexo, de identidad, de nacionalidad, de capacidad, de etnia. Hemos dicho, todos los niños y todas las niñas, al menos de 6 hasta los 16 años, van a estar escolarizados. No es que pueden estar escolarizados, es que están obligados a estar escolarizados. Entonces le hemos dicho, venga, estáis obligados, Rubén, Rafa, estáis obligados a estar aquí. Y si atendemos las estadísticas,
podemos predecir que Rubén y Rafa no van a titular. O sea, les hemos obligado a no titular. Es decir, les hemos obligado a ser excluidos en nuestras escuelas. Y precisamente eso es lo que se estuvo hablando a principios de año, este mismo año, aquí en la facultad, un grupo de madres y padres y de profesionales, maestros, maestras, profesorado, orientadores y orientadoras, estuvieron hablando aquí en la Universidad de Málaga sobre cómo estaban ocurriendo esos procesos de segregación. Y entre lo que nos contaron, yo traigo aquí dos pequeñas pildoritas de ideas que estuvieron presentes en ese encuentro de familias y profesionales implicados y comprometidos con la inclusión. Algo ha fallado aquí. Buenos días, soy Mari Carmen, madre de Clara, de 16 años. Voy a intentar resumir todo lo que pueda, nuestras alegrías y nuestros dolores también, desde la escuela infantil a segundo de la ESO, que es lo que cursa. Mi primer dolor fue que una orientadora en la escuela infantil dijera que ella prefería a un niño en silla de ruedas, pero inteligente. Yo la contesté que prefería que fuera feliz, mi hija en este caso. Exceptuando esto, toda la etapa infantil fue muy buena, disfrutamos mucho, tanto en vivencias la niña como yo como madre, y con muy buena colaboración por parte del equipo directivo y de orientación y profesores, fuimos felices. Pero en primero de primaria se torció y ya era un dolor diario escuchar a la profesora decir: tengo 24 niños y Clara, a diario. Yo hablar con la orientadora ya desesperada y decirme la orientadora que ella solo pautaba y que si la profesora no lo quería llevar a cabo, que no podía hacer nada. Entonces no pude más y hicimos un cambio a otro centro, recomendado por inspección, y otros 3 años muy felices. Pero todo cambió otra vez cuando el equipo directivo y el de orientación tuvo que abandonar el centro, el de orientación por ley y el equipo directivo por cambios de votación. Y bueno, durante 2 años a la niña no la evaluaron, y en sexto de primaria me llama la orientadora, que no la conoce de nada, y las profesores, que tampoco, porque son nuevos ese año, y me dicen que hay un cambio de escolarización, que me lo recomiendan a especial, a lo que yo me niego y digo que no, que por supuesto que no. Comienza la lucha, a hablar con médicos, a hablar con centros, y hay otro cambio y me toca un buenísimo centro en el que el equipo profesional es estupendo y la orientadora valora a Clara en condiciones y ve que puede cursar la ESO, la secundaria, que es lo que estamos actualmente. Bueno, seguimos quitándonos piedrecitas del camino, porque son muchas, nos vamos a hacer un castillo con ellas, y luchando, y nada, siempre adelante. Yo solamente dejo una reflexión. Siempre creí que una etiqueta, que es lo que les ponen a nuestros hijos, era para ayudarlos a avanzar el máximo. Pero ahora he descubierto que no, que la etiqueta es para estancarlos y apartarlos. Esa es mi experiencia. Si no hay lucha diaria y continua por parte de los padres, nuestros hijos están condenados a terminar en educación especial. Y es un dolor muy grande. Muchas gracias a este proyecto. Bien. Hay varias cosas que toca Mari Carmen y que merecen detenerse. No tenemos mucho tiempo, pero una de ellas es esto con lo que acaba: nuestros hijos están condenados a la educación especial si no es por la lucha. Ella se está refiriendo a la lucha de los padres y las madres, pero yo digo que ¿dónde está la lucha de los profesores y las profesoras? ¿Dónde está la lucha de los profesionales, también los orientadores y orientadoras? Que no dejan abandonada a la familia para ejercer un derecho, que es el derecho a la educación. Y el derecho a la educación, que está recogido en la Carta de los Derechos Humanos, fijaos qué es lo que ocurre. Dice Mari Carmen: yo pensaba que las etiquetas eran para ayudarles,
pero me he dado cuenta que no, que las etiquetas son para estancarlo y segregarlo. Esa etiqueta que representa la discapacidad en este caso, pero podría representar otras cosas, que eres gitano, que eres extranjero, que eres gay, puede representar muchas cosas esa etiqueta. En este caso, cuando representa la discapacidad, fijaos hasta qué punto opera esa etiqueta, que la Carta de Derechos Humanos tiene que ser de alguna manera recordada con una convención que se llama la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es una convención creada por la ONU, ratificada por España en 2008, que dice, que reconoce que el derecho a la educación, el que recoge la Carta de Derechos Humanos, es a partir de ahora el derecho a la educación inclusiva. ¿Y qué significa el derecho a la educación inclusiva? Significa que toda persona tiene derecho a estar, a aprender, a participar y a aprobar junto al resto de compañeros y compañeras de tu barrio, que comparte tu condición de ser un niño o una niña. Es decir, que hay que crear una convención para decir, oiga, que no habíais dado cuenta, pero cuando estábamos hablando de los derechos humanos, estábamos hablando también de estos humanos. Eso ya había ocurrido antes. Es que se tuvo que hacer una carta de los derechos del niño. ¿Y eso por qué ocurre? Porque cuando dijimos los derechos humanos, nos olvidamos de los niños y pensamos solo en nosotros. Bueno, traigo otra de las experiencias que nos contaron aquí. Esta es Susana. Bueno, ella misma se presenta. Hola a todos y a todas, mi nombre es Susana Ortigoso García y soy psicóloga clínica en una unidad de salud mental que depende del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. Mi relación con la orientación educativa pues está determinada por la cantidad de niños, cada vez más, que nos llegan a los equipos de salud mental por quejas, por problemas que surgen en el entorno educativo. Muchas veces son niños que ya vienen con una valoración psicopedagógica realizada, en donde se miden pues todas las dificultades que ese niño presenta a nivel psicopedagógico. El problema fundamental es que, yo creo que en respuesta a la época que estamos viviendo, en donde todas las cuestiones se están centrando pues en el cerebro, en cuestiones orgánicas, neurotransmisores, etcétera, etcétera, pues las personas vienen ya con la certeza de lo que les ocurre. Y esa certeza pasa pues por siglas diagnósticas, siglas como son el TDAH, el TEA, el trastorno oposicionista desafiante, etcétera. La preocupación fundamental viene dada porque son diagnósticos que no dicen nada de lo que le está pasando a ese niño, no dicen nada de su sufrimiento, sí dicen mucho de lo molestos que esos niños pueden ser para los adultos. Y en esos adultos incluye a los padres y a las madres, incluye a los profesores e incluyo fundamentalmente eso, a los adultos. Son siglas diagnósticas en las que no se tiene en cuenta la influencia de esta época, la influencia de las crisis de los adultos, las dificultades que existen en el entorno educativo, en el sistema y en las propias escuelas. Son etiquetas diagnósticas que se ponen en base a listados de síntomas y en donde las diferencias se acaban patologizando. Sí es cierto que en estos años he podido hablar con orientadores, actualmente estamos teniendo... Bueno, yo creo que con esto es suficiente. Las diferencias se acaban patologizando, dice. Las diferencias se acaban patologizando, se convierten en una patología. Y las condiciones
se convierten en patologías. Por ejemplo, ser muy niño, es decir, tener muchas ganas de jugar, por ejemplo, es un problema. Es un problema para nosotros. Y eso es lo que ella está diciendo. Y lo que hemos hecho en las escuelas es que hemos convertido ese juego de los niños en un problema. Y en un problema que le hemos puesto una etiqueta y hemos decidido que a ese problema lo llamamos así y hay que tratarlo de una determinada forma. Bueno, estas etiquetas de las que habla Susana son las mismas de las que hablaba Mari Carmen. Y son las mismas que finalmente acaban con Rubén fuera de la escuela. Son las que sirven para justificar que Rubén esté fuera de esa escuela, fuera de ese instituto. Y yo me pregunto ahora, o pienso, en este auditorio, que hay físicos y químicos y matemáticos, historiadores y filósofos, y estaréis pensando, ¿y a mí esto qué? ¿Y qué tengo yo que ver con esto? Es que si tenéis suerte, dentro de poco estaréis en esas escuelas, en esos institutos, y estaréis contratados por Rubén, Rafa, no por los niños y las niñas que querríais tener, sino por los niños y las niñas que tienen derecho a estar. Y las matemáticas, la física, la química, la lengua, la literatura, la educación física, tienen que servir a esos niños y a esas niñas. Y tienen que permitir o favorecer que ellos no estén fuera de los entornos naturales en los que ellos viven. Perdón. Esto que contaron aquellas madres y aquellos padres, lo contaron a principios de año, en junio lo ratifica la ONU. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad emite un informe después de 2 años de investigación en la que dice, entre otras cosas, se ha perpetuado un patrón estructural de exclusión y segregación educativa discriminatorio basado en la discapacidad a través del modelo médico. ¿Qué significará esto? Significa, el comité está diciendo, hay un modelo para interpretar la discapacidad. Es un modelo, el modelo médico, que dice que el problema de Rubén, o de Clara, o de Rafa, es un problema que está en el cuerpo de ellos y ellas. Eso es lo que dice el modelo médico de la discapacidad. Dice, el problema es de una persona que tiene, por ejemplo, parálisis cerebral, o que tiene autismo. Pero ese paradigma, ese modelo, ha sido ya muy contestado desde la ciencia, a través del modelo social de la discapacidad. El modelo social de la discapacidad lo que viene a decir es que la discapacidad no es una cuestión que está dentro de un cuerpo, sino que está al menos entre dos cuerpos. Es decir, que está entre, por ejemplo, si nos vamos a esta fotografía, está entre Rubén y el resto de personas que hay alrededor de él. Y esto lo dice el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU este mismo año. Y está diciendo, esto es algo estructural, esto no es algo anecdótico, no es que se esté segregando anecdóticamente a los niños y niñas, no, es que estructuralmente la escuela hace esto. Y entonces la pregunta que sigue es, ¿y tú como profesor, profesora, qué vas a hacer con tu física y tu química, con tu lengua y literatura, con tu educación física? ¿Qué vas a hacer para que este patrón estructural no siga funcionando? Hay ya mucha evidencia científica sobre el valor de la inclusión educativa para todo el alumnado, no solo para las personas con discapacidad, no solo para las personas gitanas, no solo para las personas extranjeras. Es algo valioso para todos y todas,
Y eso se basa en algo muy simple, es que solo se aprende de la diferencia. Solo se puede aprender de la diferencia. Nunca se puede aprender de lo idéntico, de lo igual. Luego, en entornos en los que hay más diferencias, necesariamente son entornos más educativos. Y entonces, después de este inicio que hemos hecho del discurso, ahora pensamos, existen unos caminos, la madre de Clara, Mari Carmen, lo dice claro, ¿no? Estamos condenados irremisiblemente a la educación especial, a pesar de que cuando ratificamos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad dijimos, vamos a cerrar todas las escuelas de educación especial en nuestro país. Se comprometió España a hacer eso cuando lo firmó. Y la madre de Clara, este año, en 2018, 10 años después de esa ratificación, dice, estamos condenados a la educación especial. Podemos pensar otras cartografías vitales y sociales, podemos pensar que los niños y las niñas puedan desafiar esas cartografías, esos destinos. Esto se fue. Llámate a mi puerta a pedir un poco de amor. Y el sueño no puedo darte, tú no tienes corazón. Y el sueño no puedo darte, tú no tienes corazón. Bien, ese es un destino desafiado. Ella se hace llamar, su nombre artístico es La Niña de los Cupones, y es la primera persona sorda en España que consigue el grado profesional de danza. Es un destino desafiado por una persona. No creo que le aconsejaran que hiciera danza. A ella quiso hacer danza y la hizo. Él también desafió el destino, creó un nuevo itinerario. Él contaba en una entrevista con Jesús Quintero hace unos años que cuando él le dijo a su maestro de guitarra, le dijo quiero tocar la guitarra, el maestro se vendaba la mano para aprender a tocar la guitarra con las condiciones que él tiene. Es un docente que está queriendo, que se está poniendo al lado de la persona para acompañarla en su itinerario, en su trayectoria. Y siempre que hacemos análisis sobre qué es educar, ahora en la clase que tenemos de Educación, Familia y Sociedad, con los compañeros y compañeras de Matemática y Física y Química, estamos hablando de qué será eso de educar. Siempre suele salir la idea de guía. Educar es una guía, ¿eh? Incluso esa metáfora de la educación como guía es también tremendamente prepotente. Incluso esa es prepotente. Pensamos que sabemos a dónde tiene que ir la gente. Pensamos que nosotros sabemos cuál es el destino de los niños y las niñas. Por eso nos situamos como guías, en el mejor de los casos. Y en este caso, ese docente lo que hace es acompañar. Y acompañar no es guiar. Porque yo cuando le digo a un compañero, a un amigo, a una amiga, le digo, te acompaño a tu casa, no estoy diciendo, te voy a llevar donde yo quiero. Yo voy caminando con él
y le digo, venga, te acompaño a tu casa, aunque me desvíe de mi camino y aunque seas tú quien ha decidido a dónde vamos. Mi tarea es la de acompañarte en ese camino. Este es otro ejemplo de itinerario que se ha desafiado, un desafío del destino. Este es mi hermano Rafa, que me gusta mucho este titular porque dice ser el primero para ser uno más. No pretende ser más que nadie, lo que pretende es poder ser como el resto. Y entonces en ese caso es necesario ser el primero. Y todo esto ocurre cuando se desafía algo que es un proceso que no es único de este colectivo, es un proceso de todos los colectivos que son oprimidos, las mujeres bien lo conocéis, el proceso de cosificación es un proceso a través del cual convertimos a una persona en una cosa. Y aquí lo explica muy bien nuestra madre con una experiencia personal cuando nace Rafa. Perdón. Fue una señora que su niño pesaba menos que el mío, yo pesaba 5 kilos o 4 kilos y pico, y el de ella pesaba menos. Y le dije yo a la que fue visitando, le dije, ¿por qué esta señora, su niño pesa menos que el mío y el mío no se nota nada? Dice, porque estos niños se llaman niños de trapo, muñecos de trapo, se llama. Una madre vulnerable que dice, ¿por qué mi hijo, que tiene un tono muscular más bajo que este otro niño, aunque pesa más, ¿por qué ocurre esto? Y entonces la profesional le dice, porque a estos niños se les llaman muñecos de trapo. Y entonces yo me voy a esas palabras, se me ocurre ir al diccionario y busco muñeco, que es un ser inerte. Entonces las personas con síndrome de Down son inertes. Y dice, muñeco es, la primera acepción dice que es una figura de hombre, la tercera, un hombre de poco carácter, es un cadáver de persona. Y busco de trapo, y un trapo es un pedazo de tela desechado, hecho de desechos, de residuos, de restos, de morralla. Y entonces en esa pequeña expresión, inocente expresión, lo que se está convirtiendo es a un niño en un despojo de lo que es un niño. Y el proceso de cosificación es precisamente esto, es un ataque a la humanidad. Cada vez que se cosifica a una mujer, lo que estamos es convirtiendo a la mujer en una cosa para usarla. Cada vez que se cosifica a una persona con discapacidad, se le dice tiene discapacidad, lo que está es convirtiendo a la persona en la discapacidad. Y esto es lo que dice el modelo social de la discapacidad. Dice, se imponen estereotipos que distorsionan de manera sistemática las identidades de los sujetos y restringen la humanidad de estas personas al reducirlo únicamente a los aspectos problemáticos. Esto tiene algo especialmente curioso, que es que tú cuando dices una persona ciega, lo que estás convirtiendo a la persona en una cosa, en la ceguera, que es justo lo que no hace, que es ver. O cuando yo llamo sordo a alguien, lo que estoy es recalcando lo que no hace, que es oír. No se me ocurriría decir, Analía es un no hombre. Pero sí que nos permitimos hacer eso todos los días, continuamente, respecto de determinadas personas. Convertirlos en lo que no son, convertirlos en cosas a través de lo que no son o lo que no hacen. Y esto que dicen las teorías opresivas, las teorías del modelo social de la discapacidad,
es algo que yo experimenté hace algún tiempo cuando me di cuenta que en realidad lo que estamos haciendo es negar la humanidad de determinadas personas. Tanto es así que no estaban dentro de la Carta de los Derechos Humanos. Que hay que hacer una convención internacional que ratifican casi todos los países del mundo porque no estaban dentro de la Carta de Derechos Humanos. Recupero aquí una entrevista que le hacen a dos intelectuales muy diferentes entre sí, pero que tienen una relación entre ellos que nos sirve para seguir pensando esta idea. Perdón. Écrivain et philosophe. Et quand on va voir sur votre site, vous marquez écrivain et philosophe, mais avant vous marquez homme, écrivain et philosophe. C'est intéressant comme précision. Au cas où il y aurait des doutes. Oui, c'est bien de démarrer une relation sur des bonnes bases. Non, c'était juste pour revendiquer le droit d'être un homme à part entière et contre le danger d'être réduit justement au handicap. Ouais, donc c'est ce que ça vous est déjà arrivé qu'on vous réduise à ce handicap moteur avec lequel vous êtes né, qui a fait que vous avez passé 17 années en institut. Oui. On vous a beaucoup résumé à ça et dénié ce profil d'homme finalement. Oui, ouais. Exactement. Profil qu'on vous a vous aussi refusé, profil d'homme, Boris Cyrulnik. On va parler de votre enfance. Vous avez eu tous les deux des enfances assez à part, très différentes l'une de l'autre, mais vous aussi en tant que juif, pendant la Deuxième Guerre, on vous a complètement dénié, même à 6 ans, tout petit, le droit d'être un homme plus tard. Oui, absolument. Je considérais que j'étais chassé de l'humanité et que je n'avais pas la possibilité d'être, j'avais pas le droit d'être humain alors que j'en avais la possibilité. Donc il a fallu faire comme Alexandre, il a fallu gagner sa place. Ambos habían sido arrojados de la humanidad. En el caso de Boris Cyrulnik, como que nadie lo cuestionaría, ¿no? Es la imagen más bestia que se nos puede ocurrir. Un campo de concentración es como haber convertido a las personas en trozos de carne, ¿no? Que no importan, no son personas, se han convertido en otra cosa. En el caso, pero fijaos cómo el propio Boris Cyrulnik, que es uno de los padres de la teoría de la resiliencia, no sé si habéis conocido, él dice: mi experiencia es como la de Alexander Jolien, porque ambos han sido arrojados de la humanidad. Y yo, sorprendentemente, me encuentro en una de las entrevistas que le hago a mi hermano Rafa, me encuentro cuando yo le pregunto, Rafa, en la secundaria obligatoria le ocurre lo mismo que a Rubén. Le hacen un dictamen de escolarización en el instituto que le obliga a ir a un centro de educación especial. Y la familia se niega. Y entonces yo le pregunto, Rafa, ¿cómo fue aquel momento en el que la escuela dice tienes que ir? Y dice esto. Perdón. Un ataúd de los muertos, lo abro y tiro aquí. ¿Qué es lo que quiere decir? Explícalo, anda. Sí. Uno me hace daño. Vale, estoy herido, tengo sangre, para todo el cuerpo, pero el Señor me empujó. Dice, tú puedes, yo te doy el don que es la música, luchando con la escuela, ¿vale? Estaba en mi mente. Perdón. Bueno, lo termino porque me la sé. Dice, bueno, estaba en mi mente, no era real. Dice, el ataúd de los muertos en el que yo estaba, lo abro y estoy aquí. La metáfora, que es una metáfora que sale espontáneamente de Rafa, es una representación de lo que él vive en la secundaria cuando le ocurre eso, no puede ser más gráfica.
Cuando estamos hablando de matar la humanidad de las personas, y no puede haber una representación más gráfica que la que hizo Rafa espontáneamente. ¿Y quién hace eso? ¿Quién hace eso? ¿Quién lo mete en el ataúd? ¿Quién creéis que mete en el ataúd a Rafa? ¿O a Rubén? Pues alguien que estudió pedagogía, o que estudió química, o que estudió educación física, o literatura. Y alguien que ha sido contratado por Rafa. Entre otras personas, claro. Y se hace a través de algo que es eso que es el gran organizador de los centros educativos y en gran medida de nuestras mentes, que es la normalidad. Nos sorprendería ver cuántas veces usamos la idea de normalidad a lo largo del día, a lo largo de cualquier día, para organizar nuestra forma de pensar. Y pongo ahí la curva normal, la distribución de un grupo social respecto de, en este caso, respecto de lo que se ha llamado el coeficiente intelectual. Y en esa curva normal, que esta es la histórica, en la que no se hablaba con palabras políticamente correctas, se podía hablar de retrasado mental profundo, por ejemplo. Y yo me pregunto, ¿y entonces, ¿y esto quién lo hace? ¿Quién crea esto? ¿Y quién usa esto? Y evidentemente no lo va a usar alguien que se sitúa aquí. Esto lo usamos quienes nos situamos al menos de lo normal hacia allá. Porque si tú estuvieras situado aquí, jamás utilizarías esa herramienta. Y se sigue utilizando. Esto me lo paso. De alguna manera, de lo que estamos hablando es de que nuestras propias mentes, cómo hemos organizado esas mentes nuestras, están obligando a que la realidad sea de una determinada manera. Porque la realidad se construye socialmente y la realidad de la discapacidad, como hemos dicho, se construye socialmente. Voy a desconectar y voy a volver a conectar a ver si baila menos. Eso es lo que hacemos en la universidad. Esto falla, es que no tiene solución. A lo mejor cambiando el cable. Bueno. Entonces, en la creación de esos nuevos itinerarios que rompen con lo que está armando lo que nosotros hemos pensado, eso que se despliega en nuestra cabeza cada vez que vemos una persona que se mueve como una persona con parálisis cerebral, entonces nosotros desplegamos un mapa, una cartografía que nos dice: yo conozco a esa persona. Yo sé lo que hay que hacer con esa persona. De hecho, aquí ese agobio que tenemos de, bueno, ¿y yo cómo voy a hacer en mi instituto? ¿Cómo voy a hacer si yo tengo una persona con síndrome de Down? Lo que hemos hecho ha sido desplegar ese mapa que nos dice, con una persona con síndrome de Down hay que actuar de determinada forma. Y lo que estás pidiendo es, ¿me podéis decir cómo hay que actuar con las personas con síndrome de Down? Que no deja de ser, de nuevo, el proceso de cosificación, el convertir a la persona en la cosa. Tanto es así que podemos saber cuál es su destino y lo que hay que hacer con ella, porque es una cosa. Y eso solo se transforma a partir de los sueños, a partir de pensar más allá de lo que ya hay. Así lo dice un hermano nuestro, pensando en la trayectoria de Rafa. Muestra algo que a mí me apasiona.
Y es que la persona tenemos por delante, fundamentalmente, y más que otra cosa, sueños que hacer, sueños que fabricar, no que fabricar, sueños que realizar, ¿no? Y ya está. Muestra eso, muestra que las personas, pues, lo único que necesitamos muchas veces es tiempo, lo único que necesitamos es de los demás apoyo. Ya. Lo único que necesitamos es tiempo y de los demás apoyo. O sea, tú puedes soñar si tienes tiempo y apoyo. Entonces nuestra tarea en gran medida estará en permitir el sueño o favorecer el sueño que pueda trascender el itinerario que ahora mismo tenemos en nuestra cabeza y crear el tiempo, destinar el tiempo y apoyar. Destinar el tiempo significa cambiar prioridades necesariamente, porque el tiempo como está destinado ahora conduce irremisiblemente, decía Mari Carmen, conduce irremisiblemente a la exclusión. Entonces, lo que nosotros hemos vivido, que esa es la experiencia que traéis aquí todos y todas, hemos pasado por la escuela, hemos vivido la escuela, eso que hemos vivido no vale. A ver, no significa barrerlo todo, pero significa que está dirigido, eso que nosotros hemos vivido, está dirigido por la normalidad. Y hemos obligado a la gente a estar en nuestras escuelas, a toda la gente, y muchas de ellas no caben en esa idea de normalidad. Entonces, lo que hemos vivido hay que cuestionarlo. Tipos. Esto es que me gusta, pero no tengo tiempo. La voy a pasar. Me gusta mucho esta... Tú te fuiste a Filadelfia con solamente 19 años. La voy a quitar. Es una entrevista fantástica en la que en los 2-3 primeros minutos que habla, dice, yo vivía, cuando yo vivo en África, me voy a los Estados Unidos y de repente en los Estados Unidos esta persona se convierte en negra. Y de repente me convierto en negra. Y yo no había tenido nunca había pensado en mí como negra. Y me convierto en una negra. Luego entonces no era negra esa mujer. Bueno, esta lógica de qué somos, cómo nos construimos, que depende necesariamente del contexto, es la que vamos a tocar ahora respecto de los sueños y respecto de eso que hemos llamado discapacidad. Los sueños permiten ir más allá de lo que hemos vivido. Y el ejercicio de soñar es un ejercicio de libertad. La educación es un proceso a través del cual creamos nuevos mundos posibles. La educación está para crear algo que no había. Yo veo un niño, veo una niña que no lee y yo pienso, puede leer y puede acceder a realidades que ahora mismo no puede acceder. Cada vez que educo, estoy creando nuevos mundos posibles. Los sueños son necesarios en la educación. Hay que soñar que puede ser para que ocurra. Y la esperanza del sueño se ubica necesariamente en la educabilidad. Los seres humanos somos educables. Os presento a Brahim. Se acabó el vídeo. Me encanta ese vídeo porque Brahim es ciego. Y
yo no había visto a alguien caminar como Brahim con ceguera completa. La historia de Brahim es una historia fantástica que está narrada en un documental, se llama Los ojos de Brahim, de Macarena Astorga, es un documental fantástico, y él cuenta en esa historia, cuenta que él vive en el Sáhara y se viene a través de una ONG para operarse de la vista. Viene aquí a Málaga, a Archidona, y está en una casa, en una familia acogida, se opera, no funciona y vuelve. Y al cabo de un año, creo que es, vuelve de nuevo para operarse el otro ojo. Y cuando llega le dice a la persona que se encarga, a la madre de acogida, le dice: mira, yo vengo para operarme el otro ojo, pero en realidad yo sé que eso no va a funcionar. Yo vengo aquí para estudiar. Y entonces se queda a estudiar y hace la secundaria obligatoria, hace bachillerato, estudia aquí en la Universidad de Málaga traducción e interpretación, y yo le perdí la pista a Brahim, que estaba haciendo un máster en la Sorbona. En la historia de Brahim aparece la madre. Le dedica el documental 1 minuto, una cosa así, esto que voy a poner. Y yo cuando lo vi pensé, aquí hay algo importante. مرضوا واللي شوفته نمشي ليه وتبعته وزارة الصحة وتميت نمشي عليه ونجي عييت الراحد وعييت ما الراحد ورأيت ياسر من المعاصي عليه هي لامسته ومن تربيتي له عارفة عنه لا يلحق مستوى كبير ونرجع فيه ياسر كبير من تربيتي أنا له محاكية معاه ونعرف طبعه ونعرف كل شيء عارفة عنه لا يجيب لي شيء كبير ومستقبل كبير بيه عقيل واللي عقيل عارفة عنه عقل وما دام حد بعقله يجيب كل شيء زين نرجع له ياسر يحققوا كل شيء زين نستقبله نرجع يعود زين ونرجع هم اللي كل مسألة زينة يحققها هو وانا هم اللي طامح لها قلبي انه لا يحقق لي كل شيء زين. Dos cosas voy a destacar de este pequeño vídeo. Uno, esa posición de esa madre habilita la posibilidad, genera posibilidad. De la misma manera que pensar no llegará, que es algo muy común en las escuelas y en los institutos, deshabilita la posibilidad, desarma la posibilidad, imposibilita el hecho de que la persona pueda trascender lo que hasta ese momento ha sido la historia de su colectivo. La segunda cuestión que quiero destacar es estos últimos momentos del vídeo, que me permiten pensar por qué Brahim camina como camina. Y es porque tiene un espacio abierto. Entonces te desarrollas sin el obstáculo y eso permite no ir dubitativo ni temeroso. ¿Qué nos dice esto a nosotros y a nosotras como docentes? Nos dice: tenemos que eliminar obstáculos para que se pueda producir el desarrollo. Esta es mi madre y la madre de Rafa, evidentemente. En una entrevista en 2004, hace ya unos pocos de años, ella dice esto. Dice: en la familia es donde mejor se puede dar la unión. Si la familia entra a deshacer lo hecho, la persona, con la dinámica de lo que no sabe, que está enfermo o que vale menos, olvidando que como persona vale lo mismo que todo, estaría destruyendo lo que ha creado. Y yo digo que es impresionante que una persona sin estudios, ella no hizo ni un curso de la primaria, pueda llegar a elaboraciones tan profundas como esta.
cada vez que estamos diciendo no puede, no sabe, vale menos o está enfermo, cada vez que decimos la palabra minusválido, menos vale, o inválido, no vale, cada vez que estamos haciendo eso, lo que estamos es destruyendo a la persona. La música me sirve para tanto, para aprender, para ir disfrutando, para dar para transmitir la alegría. Humanamente, Rafa aportó a la banda un ejemplo muy grande a la hora de la interpretación. Es uno más, no entorpece a la banda para nada, al contrario, la engrandece. Me sentía uno más con lo que yo tengo, que es el síndrome de Down, que lo tengo yo aparcado, porque eso es para mí una etiqueta aparcada, y soy otro, uno más agrupado. ¿Seríamos nosotros capaces, como docentes, de aparcar, como dice Rafa, de aparcar la etiqueta, el apodo, el estigma, para centrarnos en la persona? Dice Carlos Escliar, un profesor fantástico que recomiendo encarecidamente, si podéis leer algo de él, seguro que os resulta de utilidad. Él dice que educar es un gesto inicial de igualdad. No está hablando de lo que ocurrirá en el futuro. No está hablando él dice la promesa de inclusión. Él dice, en realidad, de lo que se trata es de reconocerme ahora, en el presente, reconocerme como radicalmente igual a ti. Radicalmente igual a este niño, a esta niña. Es un gesto inicial, no final. Entonces, cada vez que decimos, es que eso es una utopía, es que no tenemos medios, es que no sabemos cómo hacer, cada vez que estamos diciendo todo esto, estamos hablando como del futuro. Carlos dice, es un gesto inicial, y es un gesto inicial de igualdad, en el que yo me reconozco como tú y entonces comienzo a conocerte. Y a Rafa, voy a terminar ya en breve, a Rafa le pregunto por su infancia, y ahora vamos a las infancias de Rafa y de Brahim. Le pregunto a Rafa cómo en esa secundaria obligatoria en la que él estaba haciendo, él había vivido que estaba en el ataúd, yo le pregunto, Rafa, ¿por qué te juntas durante esa época con los niños más malillos del instituto, esos que también son cosificados por nosotros como docentes, que son cosificados como los fracasados escolares, lo que no queremos en nuestras aulas, que los situamos siempre en el grupo I, o en el grupo el más alejado, el último, y los ponemos todos juntos, que eso se llama segregación, y eso está prohibido, os lo digo aquí también, aunque es una práctica habitual, todos lo conocemos, ¿verdad? El grupo A es el bueno, y el grupo, cuanto más adelante, es el peor, ¿no? Y yo le pregunto, Rafa, ¿por qué te juntabas con esta gente? Y entonces Rafa me dice, porque con ellos el Down no era estar solo. Era como si el Down fuese un asesino en aquel tiempo. ¿Qué ha hecho el Down? Que me encuentre solo, que me desanime, que esté cabizbajo. El Down era diferente con ellos.
Cuando estaba con ellos era como si no tuviera Down. Ahí me convertía yo en policía y quitaba de en medio al Down. Y le decía mentalmente a los demás que me apoyaran. Y yo al Down lo atrapo, lo dejo en la cárcel y yo soy libre. Y entonces yo le pregunto, ¿pero ellos te ayudaban a eso? Y él me dice, el Mofli y esta gente me ayudaban a que yo fuera libre. Porque al principio no se daban cuenta de que yo era Down. Y cuando se dieron cuenta, me quieren y me hacían que yo esté con ellos. Por estar acompañado, yo era más libre. Y esos son los que nosotros llamamos despojos. Esos son los que nosotros no queremos en nuestras escuelas. Y la infancia de Brahim la describe Brahim de esta manera. A ver. Lo más bonito, lo más feliz es volver otra vez a mi infancia en Smara, porque jugaba con los niños de forma inocente, no tenía en cuenta mi discapacidad, no sabía que era ciego, ni ellos tampoco lo sabían, porque me aceptaban como más, jugaban en el pía, jugamos lo que juego que hacían los niños, el pilla. Dice que sus amigos no sabían que estaba ciego. Que no sabían que estaba ciego. Como Rafa dice aquí, que al principio no se daban cuenta que yo era Down. Pero pensáis que no se daban cuenta que Rafa era Rafa y que Brahim era Brahim. Necesariamente conocían a Brahim y conocían a Rafa. Y por eso ellos lo recuerdan como grandes momentos. Porque son Brahim y Rafa, independientemente de eso que nosotros como profesionales nos dedicamos a poner. Y entonces cuando ocurre eso, se abren, se habilitan nuevos caminos y nuevas posibilidades. Bueno, muchas gracias. Abrimos un espacio de preguntas. Allá tenemos. Sí. Que es necesario que se hable de ella y que se visibilice, porque rompiendo una lanza a favor del resto de la sociedad que no conoce la discapacidad de primera mano, no me parece que hay una postura condenatoria, porque aquello de lo que no se habla no existe, y que muchas veces por parte del otro lado, de las personas que no conocen la discapacidad de primera mano, bien pues porque son expertos como usted o porque tienen un familiar que lo vive en primera persona, gran parte de la culpa desde mi punto de vista es y por otra parte, todos los que estamos aquí como público, la mayoría somos personas que estamos estudiando el máster de
mi impresión en estas primeras semanas es que cada día que pasa a mí me entra más miedo porque vamos a ser docentes y ya de por sí es una profesión que implica mucha responsabilidad como educadores y claro, cada día nos hablan de cosas distintas, de la inclusión social, de la responsabilidad del lugar y claro, se nos va echando sobre los hombros una responsabilidad que llega un punto que dice, bueno, igual cuando acabe el máster me dedico a otra cosa. Y entonces, sobre la aplicación que decía esta madre en el libro, parece que la sociedad condena a sus hijos a la educación especial. Yo quería preguntarle, es que parece, ¿no? Sí, ¿no? Que la educación especial está estigmatizada porque discriminamos y según pues esa curva mágica que hemos analizado, cualquier persona que tenga algún tipo de discapacidad se mete a todo el mundo en el mismo saco, se cosifica a la gente y la para la educación social. Y a mí me parece que como nosotros, como futuros docentes, nuestra responsabilidad es ser inclusivos. Claramente para mí, una persona que, como decía una madre de testimonio, que llevaba todo el tiempo escuchando como los profesores de su hija decían, es que yo tengo 24 niños y claro, pero bueno, de eso hay gente que vaya a tener que para mí una persona docente no puede ser discriminada. Y luego por otro lado, desde el punto de vista docente, claramente tenemos que ser inclusivos y por otro lado, como ciudadanos, eso se arregla en las urnas. Luego cada uno, según su sistema de prioridades, pues decide lo que es. Y por otra parte, me parece que para nosotros, como futuros docentes, falta formación. Falta, y esto me parece un nuevo concepto, me parece que falta formación porque usted decía antes. Si yo digo, me tienen que enseñar cómo tratar un síndrome de Down, estoy discriminando, porque estoy cosificando y estoy dando por esto que todas las personas que tienen síndrome de Down son iguales y responden a un mismo patrón. Pero por otra parte también me parece necesario, me parece necesario que, por ejemplo, a mí me parece que esta conferencia, la que estamos asistiendo hoy, para todos es formación. Y me parece que de alguna manera pienso que hace falta formación de clara, de alguna manera, menos mal que existen conferencias como esta, porque haya un genio del cine llamado Javier Pesce que decide hacer una película como Campeón y en 3 meses se consiga utilizar un problema, una situación social que desde niveles institucionales no hayan conseguido utilizar, como había una de las madres de los que estaban haciendo. Me gustaría que se me resuelva ese conflicto. Muchas gracias. Ese conflicto ya me gustaría a mí poder resolvértelo. A ver, quizás yo no me he explicado bien. Yo no quería decir que está mal la formación. Me dedico a la formación. O sea, y nos dedicamos a la educación. ¿Cómo va a estar eso mal? Lo que sí que os diría, como consejo, o como idea un poco sobre la que debería pivotar vuestro desarrollo profesional, es que vamos a necesitar formarnos siempre, porque no penséis que con un año de máster que vaya a tener, vaya a estar formados no para atender a la diversidad, ¿no? Es que necesitamos mucha formación porque la educación es algo muy complejo, ¿eh? Y la formación que tenéis, pues, es formación inicial, mayoritariamente de contextos que no tienen que ver con la pedagogía, entonces eso no lo puedo cuestionar. Sí que cuestiono lo otro, que tú misma has dicho muy bien, pensar que una persona con síndrome de Down es igual a otra, es negarle la singularidad a una persona
Y entonces, eso que ha sido como la base de la formación en las universidades incluso, es un paradigma que está errado, que es un problema. El problema está, deberíamos trasladarlo al lugar donde está eso que hemos llamado discapacidad, que es un proceso de opresión. Es qué es lo que hacen los contextos para que la persona pueda crecer o no. Porque esa es la gran tarea. Es cómo podemos hacer, cómo podemos enriquecer una clase, un centro, para que todo el mundo quepa, todo el mundo pueda progresar, todo el mundo pueda aprobar, que esto es importante también, lo voy a recalcar, que todo el mundo pueda aprobar, que pueda aprobar física y química, que todo el mundo pueda aprobar matemáticas. Entonces yo ahora pienso, por ejemplo, una persona que tiene una sola pierna, ¿qué pasa? ¿Estaría condenada a suspender educación física ya para toda la vida o cómo es eso? Pues tendremos que pensar esto mismo, ese mismo ejercicio, hacerlo con la física y la química, con la historia, con la lengua. Una persona que no puede hablar, ¿qué pasa? Suspende ya lengua, para toda la vida. Le obligas a estar en la escuela y le suspendes lengua. Y eso son dilemas que por una parte los tenemos que decidir, o los tenemos que resolver en las urnas, y yo estoy de acuerdo contigo, pero la educación, la propia naturaleza de la educación es política. Es decir, cómo entiendo yo, cómo concibo las relaciones sociales, concebir a una persona a través del modelo médico o del modelo social, por ejemplo, son dos posiciones políticas radicalmente diferentes. Es cómo entendemos la cosa pública y cómo la vamos a gestionar. Y cada vez que tú te pones delante de un grupo de niños y niñas, tú estás haciendo política. No política en el sentido de partido político, ¿vale? Política en el genuino sentido de lo que es la política, que es la gestión de la cosa pública, que está entre esos niños y esas niñas que están indefensos respecto de ti, y tú, que tienes mucho poder en esa clase, por ejemplo. ¿Cómo estás gestionando ese poder? ¿Qué es lo que estás haciendo con ese poder? Eso es política. Entonces, por una parte está, sí, en cómo vamos a decidir como sociedad, cómo vamos a decidir quién va a gobernar. Pero después está la parte individual. Y hay algo más, digo, la parte individual en lo pedagógico, ¿no? Pero hay algo más. Esas madres y esos profesionales que se reunieron a principios de año aquí, que vinieron de todos los lugares de España, eran activistas por los derechos de los niños y las niñas. Y ahora la pregunta es, ¿cuál va a ser tu posición? Que eso también es una posición política. ¿Cuál va a ser tu posición respecto de los colectivos que están todavía siendo vulnerados, que sus derechos están siendo vulnerados en las escuelas? ¿Qué posición vas a tomar tú? Y eso va mucho más allá del voto que depositamos cada 4 años. Hablabas también de las escuelas de educación especial, que si están estigmatizadas. No, estigmatizadas están las personas que están dentro de la educación especial. La educación especial se crea como respuesta a ese estigma, pero es que hay que no deberíamos estigmatizar a los barrios marginales. Hombre, quienes están marginados son las personas que hay en esos barrios marginales. No vamos a defender los barrios marginales, ¿no? Vamos a defender que las personas que están en esos barrios marginales puedan estar dentro de los otros barrios respetadas. Entonces, yo creo que por ahí habría que pensar eso. Muchas gracias, ¿eh? ¿Habrá más preguntas? Había por allí una pregunta. Quería preguntarle qué le merece el proyecto Sombra, si le merece, digamos, útil y si se integra del sistema público o no. Vale, muchas gracias. Las sombras, para quienes no conocen, son profesionales que están yendo a las escuelas para apoyar, para hacer de apoyo
a determinados chicos y chicas, especialmente para los chicos y chicas con autismo. Ahí la administración pública nos hemos lavado las manos, eso para empezar. Y es... ¿Quieres hacer un inciso? Sí, es que a mí me llamaron el proyecto Sombra y entonces quería decir que no es que necesario la labor de las instituciones públicas, es que han hecho una auténtica vergüenza. Claro. Me pidieron como profesional, que soy educador social, me dijeron que fuera 15 horas a la semana totalmente gratuita. Sí, sí. De forma gratuita, y yo le dije, claro, que a mi transporte y luego aparte, dice, es que cotizas y yo, como si a mí la cotización me arreglara mi... Lo que hay debajo encima es que además para que se cumpla un derecho, que es el derecho del niño o de la niña, lo que hay debajo es que las familias están pagando a esas personas. Es decir, que el derecho a la educación en esta España no está garantizado, no para todo el mundo. Y con la sombra está ocurriendo eso. La figura en sí me parece cuestionable pedagógicamente, pero está resultando útil porque esos niños y esas niñas están sistemáticamente excluidos en las escuelas y de su aula ordinaria. Entonces, claro, si hay alguien que se pone al lado del chico o de la chica y salva el problema al docente que hay allí y a la institución en general, pues entonces está cumpliendo una función. Pero una función que, por una parte, hemos dicho que es una dejación de funciones de la administración pública, una vergüenza, yo también lo suscribo, y por otra parte es que en gran medida lo están pagando las familias, aunque sea soterradamente, porque tú me dirás cómo van los profesionales cualificados a ejercer de la cualificación que tienen y encima gratis. Y después también esas figuras no pueden transformar nada de la escuela y nada del aula. Es decir, son profesionales completamente subordinados que no pueden generar cambios en el aula y que están siempre con un mando que les está diciendo qué es lo que tienen que hacer o no. ¿Me explico? Y al final lo que hay aquí es que las escuelas tienen que cambiar, necesariamente tienen que cambiar para que quepan todos los niños y todas las niñas. Y ese cambio, que es estructural, no ocurrirá porque venga un agente externo a cubrir a ese niño individualmente, sino cuando transformemos qué es lo que hacemos en el aula, que es algo más amplio. Te he respondido un poco, no sé si... Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Por allí hay una palabra. Sí, yo quería hablar porque muchas veces echamos un poco la culpa a la jerarquía que hay. Y la jerarquía es la que hay. Es decir, tú tienes un currículum que da, tienes una serie, pero es muy fácil acogerse a que yo no puedo cambiar porque tengo que cumplir con un tema, tengo que cumplir. Pero si pensamos, por ejemplo, en la gran jerarquía que tenía, por ejemplo, la madre de Caín, encima, todo lo que tenía encima, Vaya. y solo con su mentalidad, Vaya. el cambio, el rumbo que ha hecho cambiar a ese niño, y luego ese pequeño punto que esa madre ha hecho con ese niño va a cambiar a su vez, en su entorno, y su entorno cambiará su entorno, y su entorno cambiará su entorno. Entonces, yo creo que el profesor tiene ahí un arma de cambio social si él desde su implicación es capaz de por lo menos intentar hacer lo mejor que pueda en su clase, para que ese cambio de mentalidad afecte a los alumnos que hay en su clase y a su vez los alumnos en el futuro afectará a su alumno o a su entorno y a su vez a su entorno y a su vez a su entorno. Pero claro, para hacerlo yo lo veo complicado porque a lo mejor si tuviera que dar matemáticas a una serie de niños muy diversos, a lo mejor es complicado, pero también hay la implicación personal con respecto a la investigación, leer lo que hacen en algunos otros centros, leer lo que hacen en otros sitios, informarse para tú saber afrontar ese problema, pero no quedarte parado, no puedo porque preparar este temario, lo tengo que dar, llegue y no lo llegue. Y eso no.
Sí. Y diría yo, incluso en lo primero que tú planteas, dice, ¿es fácil irse a la jerarquía? Pues mira, en la jerarquía, por ejemplo, de la legislación, ¿vale? Lo más alto que tenemos nosotros es la Constitución, ¿vale? La Constitución, y al lado de la Constitución, al mismo nivel, está la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Al mismo nivel. Y a ese mismo nivel dice, a nivel constitucional, que la ley de educación está por debajo del nivel constitucional. A nivel constitucional dice, el derecho a la educación es el derecho a la educación inclusiva. Entonces, aunque uno piense, es que a mí yo tengo que cumplir, lo que tienes que cumplir está por encima de lo que piensas que tienes que cumplir. Porque además, lo que pensamos que tenemos que cumplir es un decretillo o una instrucción que tiene un rango infinitamente menor que la Convención. Eso por una parte. Por otra parte, yo no digo que sea fácil, que los cambios estos no se producen porque sí, por arte de magia. Pero lo que no ocurren es si no los hacemos. Y eso supondrá exponerse emocionalmente, que es lo más complejo ahora mismo en las escuelas, es exponerse emocionalmente a que el defender el derecho de un niño frente a las prácticas habituales, tradicionales, que están diciendo ese niño es que no debería estar aquí. Y hay gran parte del claustro que está pensando, es que ese niño no debería estar aquí. Y tu posicionamiento junto al niño o la niña supone enfrentarte emocionalmente a que muchos compañeros y compañeras entiendan que tú no estás haciendo lo correcto. Al final son dilemas morales que tenemos que resolver los docentes y que nadie va a resolver por ti. Muchas gracias. Por allí hay una palabra más. ¿Considera que la diferencia es un problema humano o exclusivamente? ¿O exclusivamente, perdón? Adulto. Adulto. Bueno, es que las últimas dos diapositivas lo que muestran es que nosotros como profesionales tenemos mucho que aprender de las miradas de los niños y las niñas. Porque la mirada de la infancia es una mirada que está afuera de esas categorías que hemos construido los adultos. Y los adultos la hemos construido además, por ejemplo, en este caso, la hemos construido científicamente. Hemos dicho, este es retrasado mental, y eso lo hemos avalado con ciencia, a pesar de que después la ciencia ha dicho, esto no puede ser. Pero los adultos hemos dicho, esta categoría es importante y es la que tiene que estructurar esto. Pero los niños y las niñas, yo me acuerdo mi hijo que cuando me dijo una vez, tengo un amigo marrón. Entonces yo le pregunto, ¿y tú qué eres? Dice, yo Rosita. Y esas categorías son radicalmente diferentes al negro y el blanco. Son otra forma de ver esa realidad. Entonces, ¿podremos nosotros, como profesionales, aprender de esas miradas para desmontar todos estos artilugios que hemos hecho, que son de opresión a un grupo social? Que hemos dicho, este grupo social no tiene derecho. No han tenido derecho al voto hasta hace un par de meses. No tienen derecho a la educación en escuelas ordinarias. No tienen derecho al trabajo mayoritariamente. No tienen derecho al ocio. Hemos dicho, no tienen derecho y no hemos quedado tan panchos. Bueno, muchas gracias. ¿Había alguna más? Por allí hay otra mano más. Yo creo que todo lo que se ha dicho estoy de acuerdo, pero por ejemplo hay casos que luego no sé cómo le va. Yo tengo una amiga que está en la hora ejerciendo de profesora y tiene una alumna con diversidad funcional visual. Entonces la ONCE ha ido allí y han dicho, tenemos que plantar una máquina en ciertos lugares específicos de la clase para que coja lo que se escribe en la pizarra y ella lo pueda copiar. Y esta máquina tiene que ir aquí porque si no de otra forma no funciona. Entonces resulta que las clases son las que son, es un colegio pequeño en Álora y todas las personas que están detrás de esa alumna lo ven.
que ahí cómo se llega a compaginar, porque dice que cuando no tengo problemas de un lado tengo problemas del otro. Es que la realidad humana es problemática, es conflictiva. Y entonces, lo que han sido hasta hace unos días, antes de que llegara esa alumna, quien no veía necesariamente, quien se quedaba afuera era esa alumna, y ahora de repente encontramos que esto influye a otras personas. Y entonces hay que volver a pensar cómo nos organizamos, porque es dilemático. Porque lo que hemos pensado hasta ahora influía negativamente a un colectivo que no importaba. Y ahora de repente decimos, oye, pues mira, pues hay que hacer rebajes en las aceras, en todas las aceras. Yo es que no quiero pagar los rebajes en las aceras, porque a mí no me importa, porque yo bajo bien el escalón. Pero como sociedad decimos, pues mira, pero es que hay que hacer rebajes, porque estas personas tienen derecho como ciudadanos igual que uno. Aunque a mí me cueste dinero, por ejemplo, pues tendremos que ir resolviendo los problemas que nos vamos encontrando. Hay muchas comunidades de vecinos que el ascensor no puede, en el ascensor, en el hueco del ascensor, no se contempló que cupiesen una silla de ruedas a motor. Son problemas que tenemos ahora mismo porque venimos de donde venimos y tendremos que ir capeándolos como en cada caso. ¿Me explico? Hombre, no te puedo decir pon la máquina aquí o allí, vamos. Es que eso habrá que resolverlo allí. Si esa aula no vale, a lo mejor hay otras aulas que sí valen. Pues habrá que buscar otras soluciones. Habrá que romper algún tabique, por ejemplo. Que los tabiques se mueven. Claro, yo es que mi duda era esa de cómo enfrentar esa situación, porque está muy bien venir a la conferencia, está muy bien decir todo incluido, escuela inclusiva, pero cuando nos tomamos con estas cosas, con estas situaciones, con estas... Pero no, pero la situación con la que nos topamos, históricamente, es la de que esa niña no tiene espacio en esa escuela. Y ahora esa escuela tiene la obligación de hacer frente al derecho de esa niña. Entonces, eso es algo que tiene que resolver esa escuela, y si las aulas no están permitiendo eso, pues tendrán que modificarse las aulas, porque hasta este momento, lo que hemos cuestionado ha sido siempre la niña, es que no ve, entonces no puede estar aquí. Y ahora el problema se está poniendo en otro sitio, dice, es que esta aula tiene un problema. Pues bueno, pues habrá que arreglar el aula. ¿Que es problemático? Sí, es problemático porque hay que hacerlo, antes no había que hacerlo. Pero es que antes se estaba pisando un derecho. Entonces, cada vez que ganamos algo, tenemos que afrontar nuevas realidades. Pues muchas gracias. Tenemos otra pregunta aquí, ya la última. Sí. Última pregunta. No, lo que quiera. Con la idea de que para alcanzar el sueño de ciertas personas, comienza, por ejemplo, la universidad que requiere un cierto tamaño, número de cálculos para ese acceso. O sea, no es el tiempo versus el tamaño que hay que dar para conseguir cierta puntuación. O sea, cómo hoy en día está afrontando esa dificultad. Eso se adentra en un terreno que es un poco largo de explicar ahora, que en clase lo podemos tocar con más profundidad, pero que se asienta en algo que en realidad es una falacia. Pensamos, si yo pienso que todo lo que este año ha estado estudiando mi hija, o mejor, lo que estudió mi hija el año pasado, en primero de la ESO, está este año, me estoy engañando. Si yo ahora mismo al profesorado de aquí de historia le hago a que resuelva un logaritmo, pues seguramente vamos a tener aquí un problema. Si yo al profesorado de matemáticas lo pongo a hablar de historia medieval, a lo mejor tenemos un problema. Entonces, eso de que lo que nosotros estamos enseñando queda, es muy cuestionable en gran medida por cómo lo estamos haciendo. Entonces, probablemente lo que tendremos que pensar es
primero, cómo estamos haciendo las cosas. Segundo, no todo lo que estamos enseñando es tan importante como decimos que es. Perdón. Para mí teoría de la educación es importantísimo. Importantísimo, pero para Analía no. Y entonces probablemente yo pienso, uy, Analía que está dando didáctica general, a mí no me parece tan importante. Pues probablemente lo que ella hace es importante, lo que yo hago es importante, pero lo más importante es el niño, o el joven en este caso que viene a nuestra aula, qué puede ganar, qué puede sacar de su asignatura y de la mía. Más allá de que yo tengo que dar mi temario completo. Porque ¿qué queda de mi temario completo? Y cuando comenzamos a hablar seriamente, de manera participativa, en comunidades sobre inclusión, el tiempo es el gran problema. ¿Qué hacemos con el tiempo? ¿Qué hacemos con el tiempo? Bueno, eso es un dilema como el que se hablaba antes, y es un dilema mucho más complejo que el dilema de mover un muro. ¿Cómo volvemos a distribuir el tiempo? Y después, ¿cómo organizamos la actividad? Que pensamos que la actividad únicamente se puede organizar uno hablando y el resto escuchando. O sea, un solo ritmo, una misma actividad para todos, un mismo temario para todos. Habrá que pensar que hay que romper con esa idea de normalidad, que está organizando nuestra forma de actuar. Bueno, yo creo que ya está bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.